estar hablando sobre la oración como herramienta para aprender a amar y relacionarnos. La oración como herramienta para aprender a amar y a relacionarnos. Pero en primer lugar quiero aclarar que cuando hablo de herramienta para aprender a amar y relacionarnos, aunque lo sabemos, es importante enfatizar que de esa primera relación de la que estamos hablando es de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Todo comienza ahí, lo hemos dicho, lo hemos repetido, pero como dice el pastor, la repetición es importante porque las cosas se nos olvidan. Y la repetición hace que llegue un momento que hacemos nuestro aquello que hemos aprendido. Por lo tanto, siempre recordemos que toda relación en el mundo empieza primero por una relación lineal del Padre Celestial con nosotros a través de Jesucristo y luego se extiende horizontalmente hacia los demás. Así que cuando decimos la oración como herramienta para aprender a amar y a relacionarnos, lo primero es que nuestra relación más importante es nuestra relación con Dios, con la relación con nuestro Padre Celestial. Y obviamente nuestro mayor modelo es y seguirá siendo Jesucristo, que hemos más que dicho aquí, que si algo nos modeló Jesucristo fue su conexión continua con su Padre Celestial. Estaba totalmente conectado, estaba totalmente íntimo, estaba totalmente ligado a los propósitos de su Padre Celestial, para lo que él había sido enviado a esta tierra. Si Jesús no hubiese tenido esa comunión que él tenía con su Padre Celestial a través de la oración, hubiese sido imposible, porque recuerde que aunque Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios, había venido a hacer una labor como hombre, se hizo hombre. Por lo tanto, en ese momento él dependía totalmente de la voluntad y la comunión con su Padre Celestial. Ese es el gran misterio. Por lo tanto, esa manera del poderse conectar continuamente era la oración. Y sabemos que Jesús nos modeló que él era muy celoso con ese momento. Cuando Jesús se separaba, porque Jesús estaba en comunión continua con el Padre en todo momento, como nos pasa a nosotros. Usted no está las 24 horas con los ojos cerrados y arrodillados, pero se supone que usted y yo, si somos hijos de Dios, yo no sé usted, pero usted está todo el tiempo pensando en su Padre. Está todo el tiempo pensando en él, está todo el tiempo como que hablando con él, aunque sea en el pensamiento. Hay una conexión continua y el Espíritu Santo de Dios nos va dirigiendo. Pero adicional a esa comunión continua que Jesús tenía con su Padre, Jesús era muy celoso con su tiempo de oración y su tiempo de secreto y de intimidad con el Señor, con su Padre Celestial. Y como siempre han dicho aquí, si eso fue Jesús, ¿cuánto más nosotros necesitamos conexión con nuestro Padre Celestial? Perfecto. Vamos entonces a Mateo. Gracias, pastor. Jesús ora en el Getsemaní. Esta semana, como bien decía el pastor, estuvimos culminando una conmemoración, porque nosotros celebramos a Jesús todo el tiempo, es nuestra razón de ser. Si no estuviésemos aquí, sobre todo su resurrección, porque, ¿verdad? Dice la palabra que si no creemos que Jesús resucitó de muerto, en vano es nuestra fe. ¿Qué hacemos aquí entonces? ¿Estamos celebrando un muerto? Pues no, ¿verdad? Y uno de los pasajes que comúnmente se utiliza en la Semana Mayor, como le conocemos, es el momento del Getsemaní. Pero yo quiero traer el Getsemaní de una perspectiva un poco diferente. En el Getsemaní, ¿verdad? Fue ese momento, y lo vimos en la obra que aquí representaron, ese fue un momento de los que representaron en la obra. Vemos en ese momento que Jesús se apartó a orar. Jesús mientras estuvo en su ministerio en la tierra, él se había apartado sin número de veces a interceder. Como dije, era muy celoso con ese tiempo íntimo con su Padre Celestial. Tanto así que hubo un momento que incluso vinieron discípulos a decirle: Señora, hay una multitud ahí que te está esperando. Ahí hay ciegos, ahí hay cojos, ahí hay mancos, hay lepros. Y él dijo: lo siento, despídelos porque yo voy con mi Padre. Uy, yo me imagino en este tiempo, por la fama que tenía Jesús,
Si nosotros hubiésemos ido donde Él, ¿sabes? Si hubiese aparecido en todas las primeras planas, Jesús, el que todo el mundo ama y el que todo el mundo busca, le hizo un desplante ahí a un montón de gente. Sí, porque mire que Jesús sanó gente. Él vino a sanar, Él vino a libertar a los cautivos, Él vino a salvar de la esclavitud del pecado. Sin embargo, Él demostró en ese momento que como Él era una persona intencional, Dios siempre es intencional. Dios no hace las cosas por carambola y porque le sale, o por religión, o por ponchar, como decía el pastor. Como Él es intencional, en el momento que el Padre le decía, te quiero ahora conmigo, no había manera que Él cambiara su agenda por ninguna otra cosa, por más espiritual que se viera. Porque a veces hasta hacemos cosas bien intencionadas, las disfrazamos de espiritualidad, pero en realidad eso no es lo que Dios nos quiere haciendo en ese momento. Incluso todo lo que nosotros hacemos debe ser producto de nuestro tiempo en secreto con el Señor. Porque así es como entonces va a obrar para bien. Así es como entonces se va a cumplir que son buenas obras para las que fuimos destinados. Pero es porque esas buenas obras fueron un producto de lo que primero nosotros cultivamos en la intimidad con Dios, en el secreto, en la oración, en la búsqueda de su rostro. Y vamos entonces a este momento. Ay, me lo quitaron. Gracias. Vamos a este momento donde dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Fíjese que luego sabemos que Jesús regresó y cuando los encontró dormidos, Jesús se entristeció y los amonestó y le dijo, no pudieron orar conmigo ni una hora, pero en este versículo hay algo que a mí me llama mucho la atención. Jesús sí estaba interesado en que ellos le acompañaran en oración. Pero Él, independientemente de eso, se apartó a un lugar más secreto, porque era un momento decisivo para Jesús. Incluso fue el momento más decisivo para Jesús. El momento más decisivo de Jesús no fue la cruz del Calvario, fue el momento del Getsemaní. El momento de Getsemaní era el momento donde Jesús iba a entregar su voluntad al Padre. Era su verdadera muerte. Porque, le voy a decir una cosa, una vez nosotros entregamos totalmente nuestra voluntad, la entregamos en serio, nada nos va a mover de lo que estamos dispuestos a hacer. Y en ese momento no solamente era decisivo para Jesús, porque ese momento que se decidía si Jesús salía aprobado de lo que el Padre le mandó a hacer o simplemente abortaba la misión. El problema es que se abortaba la misión donde estuviésemos usted y yo ahora mismo, donde estuviese la humanidad. Así que mire, ser importante para Jesús no solamente ir al Padre, sino que se fue más a solas. Él quería un acompañamiento, pero él necesitaba tener un lugar más cercano de estar con el Padre Celestial. Porque era un momento muy íntimo, era un momento muy crucial para la vida de Jesús. Como humano estaba a punto de sufrir lo que él nunca antes había experimentado, mucho menos porque él era el Dios que se había despojado de su divinidad para entregarse por nosotros. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema? Pues mucho. Cuando Jesús fue al Getsemaní, lo primero que hizo fue presentarse delante del Padre. Y así como las veces anteriores, algo que me llama la atención es que Jesús derramó su corazón. Él desnudó su corazón y él dijo, Señor, cuánto yo desearía, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Cuánto yo desearía que no tuviese que ser de esta manera. En otras palabras, que él estaba diciendo, ¿en serio tiene que ser así? No hay otra manera, Señor. No hay manera que yo pueda pasar esta copa, que no tenga que beberla, que no hay otra manera. Pero inmediatamente él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esa oración del Getsemaní, Jesús derramó su corazón y demostró cuánto era su amor por el Padre.
cuánta obediencia él le tenía al Padre y a su vez, cuánto amor él le tenía a la humanidad. Nosotros estamos librando unas batallas muy fuertes, hermanos. Y si algo necesitamos es tener fe, esperanza y amor. Las tres que dijo Pablo al final de Corintios 13 es de lo más que nosotros tenemos que estar inundados en este tiempo. De fe, de esperanza y de amor. Pero siempre Pablo dijo que el mayor de estos era el amor, que es una fuerza demasiado grande. Pero no hay manera de nosotros poder aprender a relacionarnos y amar primero a Dios, luego a nosotros, luego a los demás, si no es a través de la oración. No hay forma. ¿Y por qué Dios me trajo este tema? Porque si bien es cierto, y aquí lo estuvimos haciendo hoy, que es importante interceder, que es importante pedirle al Padre, que al Padre no le molesta que le pidamos, al contrario, Él quiere que le pidamos porque eso es un acto de fe y de humildad. Y el Señor quiere ver hasta dónde nosotros somos capaces de decir, Señor, realmente creo en ti y en tus maravillas. Y si bien es cierto que la oración es la poderosa herramienta que tiene todo creyente para mover y conmover el corazón de Dios y provocar hasta el milagro más inimaginable, por encima de todo eso, la razón principal por la cual Dios estableció la oración no fue para eso, fue para relacionarnos con Él. La oración es la herramienta para relacionarnos con Dios. Es la herramienta para conocer los misterios de Dios y sus secretos para nosotros, que dejan de ser entonces secretos ya. Es la única manera de nosotros conocer la voluntad del Padre para nuestras vidas. No hay otra manera que no sea a través de la oración. Porque la oración se creó principalmente para yo relacionarme con Él. Yo les voy a decir algo. El Señor me dijo estas palabras y las quiero decir tal y como Él me las dijo a mí. Él me dijo estas palabras. Me las dijo a mí. Puedes orar y orar y orar. Y yo escucho tu oración. ¿Cuántos saben que Dios escucha nuestra oración? O sea, una oración sincera, con humillación. Dios no la va a despreciar, Dios la va a escuchar. Él va a inclinar su oído, dice la palabra. Pero Él me decía, puedes orar y orar y orar y yo te escucho. Yo escucho tu oración. Pero me dijo, aunque yo no te responda de inmediato, o aunque yo nunca te dé la respuesta que tú esperas, tú nunca has perdido cuando oras, porque la oración lo que hace es acercarte a mí. El mayor gozo, la mayor recompensa de nosotros tener una vida de oración es que nos acercamos a Dios. Por encima de que su respuesta sea sí, sea más ahorita, sea todavía no es tiempo o sea un rotundo no. Aunque yo le diga al Señor, sáname, y yo no vea la sanidad, pero yo le creo, le sigo creyendo. Usted ora hasta las últimas consecuencias. Nosotros no somos responsables del resultado. Pero aunque ese resultado al final no era el que yo esperaba, aun sabiendo que Dios tenía el poder para hacerlo, lo importante es que esa oración me acercó más a Él. Cada vez que yo oro, yo estoy relacionándome más y más con mi Señor. Y se supone, hermanos, que en nuestra vida de oración, cada vez nuestra oración se convierte en una más íntima. En una más íntima. En una más íntima. Porque la oración principalmente se creó para tener intimidad con Dios. Es la herramienta para nosotros cerrar la puerta y decirle, Señor, aquí estoy. Incluso muchos de los vacíos o de los conflictos internos que nosotros tenemos, claro, los vamos a tener porque somos humanos. Pero muchos de ellos se deben a que simplemente todavía no nos conocemos a nosotros mismos. Es más, somos incapaces de relacionarnos con nosotros mismos. Y eso se debe a que si todavía no he podido relacionarme bien con el Dios que me dio la vida, con el que me diseñó, no voy a ser jamás capaz de relacionarme conmigo misma, con mi interior, con conocerme a mí, y mucho menos voy a tener la capacidad de relacionarme saludablemente con los demás. Porque nos relacionamos. De por sí nuestra cultura es una cultura, y gloria a Dios por eso, digo como algo positivo, muy gregaria. Somos muy de relacionarnos. Qué bueno que los puertorriqueños somos así. Pero una cosa es que nos relacionemos.
Y otra cosa es que lo hagamos de manera saludable. Y si de algo Dios está interesado, es que nosotros primeramente transformemos el concepto errado que posiblemente tenemos de Él. Porque si nosotros no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos como Él nos ve, es porque ni tan siquiera a veces hemos sido capaces de verlo a Él como Él quiere que nosotros lo veamos a Él. El concepto nuestro de Dios está adulterado, demasiado adulterado. Y a medida que nosotros descubrimos realmente quién es Dios, claro, a Dios nunca lo vamos a terminar de conocer. Pero a medida que nosotros vamos descubriendo cada día más en la profundidad y en la intimidad con Dios a través de la oración, quién es Dios, mi concepto de Dios comienza a sanar, se comienza a sacar esas escamas de mis ojos, comienzo a ver a Dios de una manera diferente, con mayor libertad, con sanidad, con cercanía, porque si hay algo que a Dios le duele el corazón de Dios, es que aunque nosotros digamos que lo amamos y aunque digamos que somos sus hijos, realmente no sepamos cómo llegar a Él, cómo conmover su corazón, cómo relacionarnos con Él. Recuerdo a Jonás. Siempre me llama la atención la historia del profeta Jonás. Porque ustedes saben, criticamos mucho a Jonás. Uy, Jonás, qué terrible Jonás. Por eso la ballena se lo tragó. Nadie lo manda, ¿verdad? Y qué sé yo. Si hubiese obedecido desde el principio, denle gracias a Dios que Dios no tiene esa creatividad con nosotros de meternos dentro de una ballena, ¿sabe? Porque cuántas veces nos hubiese metido. Pero Jonás tuvo algo muy particular que a mí me llama la atención, y es que el problema de Jonás fue la mala actitud que él tuvo ante lo que Dios le pidió. Pero Jonás tenía algo que nosotros debemos emular. Y es que Jonás conocía el corazón de Dios. Tanto así que él dijo, no, Señor, es que yo sé lo que va a pasar. Yo voy a ir a Nínive, que esa gente más mala. Miren, Nínive era gente bien mala, ¿saben? No, créanme. Vamos a tirarle la toalla a Jonás. Esa gente era perversa. Bueno, tanto así, se arrepintieron, pero después al final terminaron como que era el juicio de Dios sobre ellos, porque el arrepentimiento no duró por mucho tiempo, ¿saben? Fue una oportunidad de gracia que Dios les dio. Pero Jonás, si algo conocía, profeta al fin, porque si algo caracteriza a un profeta, es que es una persona que pasa mucho tiempo a solas con Dios. Y él decía, yo te conozco, Señor. Y yo sé que si yo voy donde Nínive y les digo lo que tú vas a hacer, vienen y les da con arrepentirse y a ti te da con perdonarlos. ¿Y cómo voy a quedar yo como profeta? El problema obviamente de Jonás, y aunque ese no es el tema, por eso no voy a abundar en eso, pero el problema obviamente de Jonás fue la actitud de su corazón. Incluso quiso sobreponer su reputación a obedecer la voluntad de Dios. Ese fue el problema de Jonás. Pero Jonás conocía el corazón de Dios. Tanto que lo que él pensaba de Dios, así mismo pasó. Yo me imagino, no, sabemos después la historia, él, como que zapateando. ¿Ves? Es que yo lo sabía, es que yo te lo dije, yo imagino él peleando con Dios. ¿Ves que yo sabía? Él se sentía utilizado por Dios. Bueno, pues muy bien. Se supone, porque nosotros eso es lo que somos, vasos de honra en las manos del Señor. No es lo mismo que usted se siente utilizado, traicionado por una persona, pero sentirse usado por Dios. Pero él se sintió utilizado. Nosotros no somos utilizados, somos usados por Dios. Eso es un privilegio. Pero cerrando ese paréntesis, Jonás conocía el corazón de Dios. Y nosotros muchas veces no conocemos el corazón de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros queremos aprender a amar y a relacionarnos saludablemente con las personas, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Jesús, en el momento que estuvo en la tierra y continuamente oraba, siempre que luego él venía de esos tiempos de estar con el Padre, él compartía lo que el Padre le había dicho con sus íntimos, con el círculo más íntimo. No eran los favoritos, eran los escogidos, los íntimos. Son dos cosas diferentes. Cada cual es llamado para lo que es llamado.
Pero esos íntimos, los 12, él los reunía. Y él comenzaba a hablarles todo lo que el Padre en secreto le mostraba. Todo lo que el Padre tenía, y continuamente Jesús, si de algo hablaba, era el reino de mi Padre, el reino de los cielos. Lo comparo con esto, lo comparo con lo otro, lo comparo con esta parábola, la parábola del sembrador, la parábola de esto, la parábola de lo otro. Continuamente él estuvo trayendo enseñanza de lo que el Padre en lo secreto le había compartido. De esa misma manera, los discípulos entonces comenzaron a conocer a Dios Padre de una manera que nunca antes lo habían conocido. Porque, recuerden, los discípulos eran gente que amaban a Dios. Ellos no eran cualquier persona. Eran gente que servían al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac. Pero nunca lo habían conocido de una manera personal. Porque la religión tuvo su propósito. Pero la religión te enseñaba la teoría. Pero la religión no te enseñaba a ver a Dios de una manera personal. Cuando nosotros nos relacionamos de la manera correcta con Dios, nosotros no solamente vamos a ser capaces de ser más equilibrados en nuestra propia manera de pensar sobre nosotros mismos, sino que a su vez vamos a comenzar a ver a los demás como Dios los ve, con misericordia, con compasión, con justicia. Y aún Jesús nos enseñó que no todas las personas usted se puede relacionar con ellos de manera como amigo, definitivamente que no. Pero sí Dios nos enseña a través de Jesús que a todos Él fue capaz de amarlos, que a todos Él fue capaz de devolverle la dignidad si ellos así se lo permitían. Así que la oración, aparte de ser esa herramienta tan poderosa para desatar ligaduras de maldad, para desatar lo que está atado, para resucitar lo que está muerto. Ustedes lo creen porque yo veo muy callado. Mire, queremos tener una intercesión súper poderosa aquí hoy. Pero por encima de todo, la mayor ganancia es que usted cada día se convierte y yo me convierto en un íntimo del Señor. Y esa intimidad es la que me va a llenar a mí de autoridad, de la autoridad que el pastor hablaba. ¿Sabe qué? Podemos matarnos zapateando, podemos matarnos haciendo muchas cosas, pero si algo a mí me da autoridad, es que yo pueda estar en obediencia al Padre. Cuando Satanás está frente a nosotros, cuando sus demonios están frente a nosotros, cuando, por ejemplo, se está provocando una liberación de una persona, o estamos pidiendo por algo en el mundo espiritual que está relacionado con las tinieblas, lo primero que va a observar Satanás y sus demonios es: esa persona es una persona que me resiste y obedece al Padre, porque dice que nos sometamos a Dios, que lo obedezcamos, que luego entonces resistamos al enemigo y él de nosotros huirá. Pero hay un orden y no se puede violentar ese orden. Es que primero tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Pero no hay manera en nuestra propia inteligencia y sabiduría y en nuestra carne que podamos someternos a la voluntad de Dios, si no es porque hemos primero conocido cuál es su voluntad, y segundo, si no es que en su presencia le hemos pedido a Dios: Señor, dame la fortaleza para yo poder vencer. Y créame que Dios lo va a hacer, porque Él ya nos los prometió. Eso es un pacto que Él ya tiene con sus hijos. En el Salmo 63, y ahorita vuelvo otra vez al Getsemaní. En el Salmo 63, que es uno de mis salmos favoritos, es el salmista David, ¿verdad? Sabemos que no todos los salmos fueron escritos por David, pero David, es que yo tengo que confesar que yo llevo tiempo leyendo los salmos desde un punto de vista muy diferente. Y les tengo que confesar que cada vez que yo leo un salmo de David, aunque lo haya leído 1000 de veces ese salmo, cada vez me doy cuenta cuánta revelación tuvo David de quién era Dios.
cuán anticipado estaba David a los tiempos. Cuánta visión profética fue la que tuvo David depositada en esos salmos. Incluso, no solamente de asuntos espirituales, de asuntos hasta científicos, de asuntos hasta psicológicos. Y David se caracterizó por siempre abrazarse a la gracia del Señor, en un momento que se vivía bajo la ley. Y David en el Salmo 63 decía, hablaba de cuando le buscamos de madrugada. Lo voy a buscar. Vamos a buscar el Salmo 63 un momentito, búsquenlo conmigo. Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Lo estoy diciendo de memoria lo que lo encuentro. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Párate ahí. Vamos a leer eso otra vez. Para ver tu poder y tu gloria, así como que, ¿cómo es? David está diciendo que él miró a Dios. Que él miró a Dios, ¿dónde? En el santuario. Hay dos cosas aquí que David está diciendo en este salmo. Número uno, él en la intimidad que tenía con su Padre Celestial fue capaz de verlo, fue capaz de palparlo, fue capaz de saborearlo, pero no solamente eso, sino que él está transfiriendo el santuario a cualquier lugar donde tú estés en ese momento íntimo con el Señor. Ya el santuario no iba a ser solamente el lugar, te ibas a convertir en santuario ese momento donde tú estás, ¿qué? Buscando el rostro del Señor. Buscando el rostro del Señor. Cuando el pastor estaba intercediendo. Wow. Muchas cosas de las que vamos a necesitar ser libres están íntimamente relacionadas a cómo nosotros nos estamos mirando por dentro. Y él decía unas palabras mientras intercedía. Y él hablaba de toda maldición y toda palabra que había sido declarada sobre nosotros. Eso puede ser en el presente, como puede haber sido en un pasado no tan lejano, pero pudo haber sido hasta antes de que naciéramos o en nuestro propio vientre. Nuestra visión no puede estar adulterada. Porque si nosotros tenemos una visión adulterada de nosotros mismos, nosotros sin darnos cuenta estamos menospreciando que dice la palabra del Señor, no solamente que nos creó a su imagen y semejanza, sino que ahora por cuanto somos hijos de Dios, Él nos restauró, Él nos libertó, Él nos hizo una nueva criatura. Que aún no estamos en cuerpo glorificado, como dice el pastor, definitivamente que no. Pero sí ya somos capaces, a través del Espíritu Santo de Dios, de caminar de acuerdo, no solamente al propósito que Dios ha establecido con nosotros, sino de acuerdo a esa nueva criatura y ese nuevo sello que Él ha depositado en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Miraba las noticias y yo veía todo esto, ¿verdad? Estas situaciones, la guerra de Ucrania y aquello y lo otro, todos estos conflictos que han sido perpetuos, hermanos, que no acaban, ¿verdad? Simplemente salen algunos nuevos, pero al final es todo más de lo mismo. Es guerra y la guerra es producida por el egoísmo del ser humano. Y algo que me ponía a pensar era, wow, Señor, si la humanidad miráramos y volteáramos nuestra mirada a entrar dentro de quién eres tú y pudiéramos contemplar lo que tú contemplas cuando nos ves a nosotros y pudiéramos en tu presencia en intercesión entender para qué nosotros fuimos llamados, la historia fuera muy distinta, porque si bien es cierto que está en la palabra y se tiene que cumplir, pero se va a cumplir porque, como dijo el pastor,
Perdón que mencioné tanto, es que a mí me gusta hacer referencia y recordar lo que se nos está enseñando. Él decía que está escrito, que está escrito porque ya Dios sabía, que sabe el futuro, lo que iba a suceder. Pero no es que Dios quería que hubiesen guerras. No es que Dios quería que se invadieran los países, estuviese todo el mundo matándose y cortándose las cabezas. Porque aún el rey David, que fue conforme al corazón de Dios, Dios no le permitió hacer el tabernáculo, pero dijo, no, tus manos están muy llenas de sangre. O sea que créanme que para Dios es algo muy, pero muy fuerte. Él es muy celoso con eso. Nosotros no somos llamados a derramar sangre. Nosotros no somos llamados a ser personas violentas. Dios nos llamó a amar incluso al enemigo y bendecirlo si tenemos que hacerlo. Pero algo bien importante que nosotros tenemos que entender es que a pesar de eso, Dios depositó en nosotros esa libertad de decidir. ¿Dónde es que yo decido entregar mi voluntad y poder en realidad cumplir lo que Dios me ha pedido versus lo que yo deseo, lo que mi egoísmo me mande a hacer? Solamente es en la presencia del Señor. Solamente es en la presencia del Señor. Tengo aquí escrito algo que escribí cuando el Señor me ministraba y lo voy a leer tal y como el Señor me lo ministró. Estamos muy empeñados, debo decirlo tal y como Dios me lo ministró, estamos muy empeñados a veces en querer demostrarle a los demás y aún quererle demostrar al mismo Dios que como si Él necesitara que le demostráramos algo, cuán poderosa nuestra oración para romper ligaduras y para sanar enfermos. Pero muy pocas veces nos enfocamos en cuando vamos a la presencia del Señor, simplemente desnudarnos y demostrarle cuánto lo amamos y cuánto desesperadamente lo necesitamos. Por eso, pastor, cuando usted empezó a hablar y usted decía, parece que Dios le está confirmando algo. Nosotros tenemos una necesidad desesperada de Dios cada día. Y mientras más nos llenamos de Él y más lo vamos descubriendo, más desesperadamente lo vamos a seguir necesitando. Primero porque el reto de ayer fue el de ayer, pero yo necesito una nueva impartición para el día de hoy. Para el día de hoy, para el reto de hoy, para el desafío de hoy. Hermano, usted no sabe con lo que usted se va a enfrentar y no es un mensaje de miedo, no es un mensaje paranoico para que usted se ponga ahora paranoico, no. Es que usted y yo no sabemos con lo que nos vamos a enfrentar. Un segundo puede cambiar su vida y la mía en un instante. Y dice la palabra del Señor que no vamos a temer a las malas noticias. Ahí no dice que no vamos a recibir malas noticias. Hay gente que lee eso mal. Ahí dice, no temeré a las malas noticias. Eso significa que llegará el momento que vendrán noticias que nos pueden sacudir. Pero dependiendo cómo yo me vea en relación con mi Padre, es que yo voy a poder soportar, yo voy a poder enfrentar ese desafío por difícil que pueda parecer. Que tal vez llore en el camino, sí. Que tal vez me asuste, definitivamente. Que tal vez en el camino todas las decisiones sean las más correctas, pero yo voy a estar en una disposición de enfrentarlo porque estoy segura y usted está seguro que ya Dios le mostró. Él va con usted. Mire, no solamente va con usted y conmigo, más aún, Él habita dentro de nosotros. Él habita. Él habita. Nosotros somos una morada del Señor. Nosotros somos morada del Señor. Por eso cuando usted ora y yo oro como una herramienta para aprender a amar y relacionarme, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy orando, yo estoy incluso alimentando lo que está dentro de mí misma. Porque yo soy morada del Señor. Usted es morada del Señor. Así que cuando usted está orando, no solamente hay una conexión lineal donde usted está orando al Padre y Él está recibiendo esa oración, sino que a su vez su propio interior la está recibiendo. Porque Dios está afuera, pero también está ¿dónde? Adentro. Yo no sé si usted está entendiéndolo. Yo estoy preocupada
Usted está entendiendo que yo estoy diciendo, vuelvo y lo repito. Usted está orando, yo estoy en intimidad con Dios. Y en ese momento, no solamente yo estoy comunicándome con el Dios externo, sino que me estoy comunicando con el Dios interno que vive dentro de mí. Por lo tanto, nada más el hecho de yo ir a la presencia del Señor, aunque sea llorar, porque a veces no podemos ni orar. A veces la prueba es tan grande que a usted no le salen ni las palabras, lo que le sale es grito, lo que se le sale es llanto, lo que le da ganas de tirarse al piso, lo que le sale es un gemir o simplemente no, lo que le sale es silencio. Pero ya ahí ha habido una ganancia, porque el solo hecho de usted tomar esa decisión y esa disposición de entrar en ese momento delante de la presencia del Señor, usted no solamente está activando el poder de Dios en su vida, sino que está activando lo que hay dentro de usted, el Espíritu Santo que está dentro de usted. Y ahí entonces esa autoridad de la que estamos hablando hoy se va a manifestar en su vida y en la mía. Porque es necesario. De otra manera, ¿cómo no? Mire, no hay cosa más fuerte, más triste que una persona que tiene ya su conciencia cauterizada. Y no significa que no tenga esperanza. Siempre hay esperanza. Mientras estemos vivos hay esperanza. Pero es muy difícil. Porque una persona con una conciencia cauterizada significa que tiene una callosidad tan grande que se le va a hacer prácticamente imposible relacionarse con Dios. Podrá hablar con Dios, podrá decir, Señor, yo te oro, pero no es una oración relacional, no es una oración personal. Es como si tú fueras donde el médico, deme una receta. Entonces limitamos incluso quién es Dios para nosotros, porque sí, Dios es un médico, sí, Dios es abogado, sí, Dios es proveedor, pero Él es mucho más que eso. Y cuando nosotros no tenemos una oración relacional, no significa que esa oración no va a tener poder, pero solamente esa oración lo que va a hacer es cumplir el propósito de esa petición, pero no hubo una conexión. Yo no sé si usted me está entendiendo, porque yo misma estaba tratando de entender cuando Dios me lo estaba ministrando. El propósito principal de la oración es cada día yo acercarme más al corazón de Dios. Y cada vez que yo me acerco más al corazón de Dios, ese mismo Dios que habita dentro de mí va a comenzar a arder. John Wesley fue un hombre que en un momento dado, y yo creo que de alguna manera la mayoría de los ministros en algún momento pasan por un proceso así. Y yo siempre he dicho, es algo que yo lo he hablado, que aunque las crisis de fe no son buenas, o sea, son peligrosas. Pero una crisis de fe que tú manejes en la presencia del Señor te puede catapultar a algo mucho mayor. Porque la crisis de fe te puede llevar también a un conocimiento más profundo de quién es Dios. Así que tampoco se sienta mal si tiene una crisis de fe, la está teniendo ahora mismo, porque todos grandes hombres de Dios la tuvieron. Y John Wesley llegó un momento donde tuvo una experiencia muy de él, una experiencia sobrenatural, una experiencia con Dios, donde él comenzó, él dice, como dicen los millennials, literal. Sé que esa es una frase de ellos, yo no entiendo. Todo es literal para ellos, no entiendo, pero bueno. Pero ellos dicen entonces, él dice entonces que él sentía su corazón arder. Hermano, no es que él decía, ay, yo siento mi espíritu. Él sentía que su corazón se quemaba, que ardía dentro de él. Y algo comenzó a cambiar en él. Y se convirtió en un reformador de su época y un hombre que provocó un gran avivamiento en su época, que fue un avivamiento que transformó hasta issues sociales de esa época, incluso issues económicos de la época. Fue un reformador, punto. Y volvemos, siempre decimos, con sus pros y sus contras, lo que hayan creído, lo que no hayan creído, teológicamente hablando, pero fueron hombres que en un momento dado se encontraron con un Dios personal. ¿Él amaba a Dios antes? Sí.
Él amaba a Dios Padre, amaba al Dios que él sabía que era el creador de todas las cosas. Él amaba a Dios que él sabía que lo había salvado, él amaba, pero no había descubierto todavía ese ardor que produce la experiencia relacional, la experiencia personal. Entiéndalo una vez y por todas, y lo diré hasta que me muera o hasta que Cristo venga primero, lo que suceda primero. Y es que entendamos que la diferencia entre nuestro Dios y los demás dioses inventados por el hombre es que nuestro Dios es persona y por lo tanto se relaciona, tiene emociones, tiene sentimientos. Y Él lo más que ama es relacionarse con nosotros. Porque hay gente de afuera que ora a Dios. Y muchos en su misericordia Dios los escucha y les contesta. Porque en ese momento se humillaron. Oraron con humillación, sabiendo que Dios les puede responder. ¿Cuántas madres sin ser cristianas oran por sus hijos y Dios los guarda? Pero en esa oración tal vez no hubo conexión ni relación. Es ese Dios o que me provee, o que me cumple, o que me salva, o que me protege. Al Dios que tengo que obedecer. Pero es el Dios que conmueve tu corazón. Es el Dios que enamora tu corazón. Es el Dios que toda mañana cuando tú te levantas, lo primero que haces es pensar en Él. Es el Dios que cuando tú vas por el camino, de momento oyes una voz que te dice, hoy no te vayas por ahí, toma una ruta distinta. Es el Dios que te dice, de momento cambia la agenda y llama a fulano o a fulana de tal por teléfono. Es el Dios que conoce tus gustos hasta más simples. El Dios que de momento un día tú dijiste, Dios mío, llevo como 3 semanas sin comerme un pedacito de pizza. Y lo pongo de ejemplo porque una vez a Nilda le pasó y me lo contó. Te estoy robando el testimonio, Nilda. Ahí está. Y un día de momento le invitaron a comer pizza. Ay, pues, como dice Pato, si usted lo quiere ver como algo liviano, Dios es un Dios detallista. Pero para conocer el Dios de detalles, yo tengo que ver la oración como una herramienta para aprender a amar. Primero para relacionarme con Él, para amarlo, para abrazarlo. Dios no quiere que nos conformemos con que lo obedezcamos de manera religiosa. Dios quiere, porque Dios al fin y al cabo conoce nuestro corazón, que cuando de momento yo peco o yo hago algo que sé que lo desobedece y yo diga, ay Dios mío, acabo de ofender el corazón de Dios. Dios mío, vamos a hacer un cambio de mentalidad, como decía Pablo. Si yo de momento peco, que mi pensamiento no sea, ay Dios mío, ahora sí Cristo viene, me voy a quedar, ahora me voy para el infierno. No, que su pensamiento sea, qué triste me siento porque acabo de ofender a mi amado. Porque el pecado tiene que producir tristeza. Pero tengamos cuidado cuál es el tipo de tristeza que nos produce. Porque allá está una tristeza que se vuelve condenatoria y nos va a alejar todavía más de ese Dios relacional. Escucho mucho en este tiempo esta palabra que se ha vuelto de moda. No estoy diciendo que está mal utilizada, solamente que, ¿verdad?, los vocablos y ¿verdad?, las palabras tienen. Me acuerdo que todavía conocer la palabra estrés, ya es algo común para nosotros, pero esa palabra no siempre existió. Eso fue, ¿verdad?, un término psicológico que llegó a un momento y se quedó con nosotros para siempre. Pero ahora lo que está de moda es la toxicidad, ¿verdad? Lo tóxico. Personas tóxicas, familias tóxicas, esposo tóxico, esposa tóxica, padre tóxico, pastores tóxicos, todo el mundo es tóxico. Sí, eso es verdad, dicen por allá. Sí, porque todo cogemos de moda. Incluso, tristemente, tengo que decir, aunque suene jocoso, está muy lejos de ser chistoso. Hay gente que para ellos es un orgullo, que ahora yo soy la tóxica. No, ahora eso es hasta, olvídese. Yo sí la que mando. Me imagino que lo que quieren decir es y que a mí, tú sabes. Sí, me imagino que eso es lo que significa, pero estoy tratando de buscar qué de bonito tiene que tú misma te llames tóxica a ti misma, pero bueno. Pero cuando yo pensaba en esa palabra y en lo que yo escucho, si bien es cierto que estoy totalmente de acuerdo, que hay personas que para tú mantener la paz entre ambos, lo mejor es que haya una relación distante. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Recordé de momento un mensaje que se predicó una vez aquí, que a mí me hizo llorar y ha sido un mensaje que más me ha marcado en todos los años que llevo aquí en Maranata.
Y fue, ¿qué hacemos con los inválidos? ¿Se acuerdan de ese mensaje? Yo lo he escuchado ya varias veces. Y cada vez que lo escucho lloro. Y el Señor me decía, ¿y qué hacemos con los tóxicos? Es una persona que definitivamente para haber llegado a ese nivel de toxicidad es porque esa persona no tiene la capacidad de relacionarse bien con nadie porque no aprendió a relacionarse bien ni con ella misma ni con Dios. Pero la pregunta es, ¿y qué hacemos con los tóxicos? ¿Acaso los tóxicos no tienen esperanza? Porque por los tóxicos Cristo murió. Y posiblemente muchos de nosotros en algún momento fuimos medios tóxicos también. Porque el ingrediente principal para que una persona sea tóxica es que esté herido. Es la falta de perdón, por lo general. Es la amargura, traumas de la niñez, tantas cosas. Que no es para justificarlo jamás, porque Dios nunca vino a justificar el pecado. Pero sí aprendemos a mirar con ojos de misericordia y ponernos en el lugar. Y sí son personas muy difíciles, porque ellos ni mismos se dejan ayudar. Pero hoy aquí se está orando por libertad. Y el Señor me decía, ¿sabes qué? Cuando vayamos a la oración nuevamente con una perspectiva distinta de que cuando yo voy a orar, más allá de pedir todo lo que voy a pedir, que vuelvo y digo, Dios quiere que se lo pidamos. Él quiere que lo hagamos. Porque nosotros tenemos fe en un Dios de poder y para eso estamos en este culto hoy aquí, orándole al Señor, para que haga milagros y proezas. Pero que cuando vayamos ahora a orar, vayamos con la actitud de que por encima de todo, yo voy a orar, porque al llorar, en la oración es un lugar de encuentro. El pastor también mencionó eso aquí y yo estaba impactada porque lo tengo ahí anotado. La oración es un lugar de encuentro con mi Padre, de encuentro con el Hijo, de encuentro con el Espíritu Santo, de encuentro con el amado. Depende de la necesidad que usted tenga en ese momento, así Él se va a manifestar a su vida, como el amado, como el Padre, como el amigo, como el consejero, como el que le corrige. De acuerdo a su necesidad en ese momento, Él se va a manifestar a su vida. Y yo, de acuerdo a mi necesidad, voy a ir transparentemente rendido delante de Él y decirle, Señor, yo te creo hasta las últimas consecuencias. Yo creo que esto tiene fecha de expiración. Yo creo que tú vas a sanarme. Yo creo que tú puedes traer a mi hijo al templo. Yo creo que tú puedes sanar el cáncer. Yo creo que tú puedes hacer esto y aquello. Pero mientras espero, ¿qué hacemos mientras esperamos? Ese fue el mensaje del domingo. Mientras espero, yo estoy ganando. Yo no estoy perdiendo. Porque, miren, en una ocasión, hace unos 10, 11 años, yo pasé por una situación que lo que hizo fue confrontarme a cómo estaban mis emociones, cuán maduras o inmaduras estaban mis emociones, cuán laceradas podían estar. A veces uno se cree el más que más y el que puede aguantarlo todo. Y lo que tú piensas que es lo menos que te podía tumbar, es lo que te termina tumbando. Porque tal vez has pasado muchas cosas peores y tú ahí. Y lo que tú pensabas que no te iba a tumbar, te tumba. Y yo recuerdo que fue un momento bien difícil donde tuve que buscar mucha ayuda, hermanos. Porque yo me acostaba llorando y me levantaba llorando. Me acostaba llorando, me levantaba llorando. Usted sabe cuando usted se acuesta con esta sensación de... Y así mismo se despierta por la mañana. Pues así estaba yo. Y recuerdo que en ese proceso que duró más de un año, le voy a decir, más de 2 años duró. El proceso en el sentido de cómo yo me sentí emocionalmente ante lo que ocurrió. Más allá de lo que ocurrió, cómo yo lo manejaba y yo me sentía. Recuerdo que un día me levanto de la cama y con esto voy terminando, hermano. Sé que el tiempo avanza. Y
pongo los pies descalzos cuando me levanto de la cama, los pongo en el piso, porque por lo menos para mí es bien terapéutico es sentir los pies descalzos en la grama o en el piso frío. Y pongo los pies en el piso. Y cuando pongo los pies en el piso y me estoy tratando de incorporar, escucho la voz de Dios de una manera muy dulce, muy sublime, muy consolador, muy tierno, pero a misma vez con mucha autoridad y mucha firmeza decirme, ¿no te has dado cuenta que aunque sientes que has perdido y estás en un luto, cuán cerca estás ahora de mí? Porque lo que yo hacía era orar todo el tiempo, hermano, no me quedaba otra, porque si no me iba a morir. De verdad, se los digo. Lo que me sostuvo fue la oración. Me pasaba en lugar secreto, orando, llorando, llorando, orando. No sé si lloraba más de lo que oraba, pero aún ese lloro y ese ruego, Dios lo está viendo como una ¿qué? Como una plegaria delante de Él. Hermano, porque esos momentos llegan. Entonces, yo recuerdo que Dios me dijo, no te has dado ni cuenta de cuán cerca estás de mí, cuánto tu corazón se ha acercado al mío, y de que de los peores momentos yo saco el mejor aceite. Y recuerdo que ese día, después de 2 años y pico, hermano, de ese día Dios hablarme así, yo recuerdo que yo me hablé a mí misma como hacía el profeta, pero era profeta también, el rey David, el salmista, que se automotivaba él mismo y él mismo se daba terapia. Y comencé a hablarle a mi alma y comencé a decir ese salmo del rey David. Alma mía, alaba a Jehová, alma mía, no estés triste, no te olvides de sus beneficios, y por ahí seguí. Y hermanos, para hacerle la historia larga, corta, de esa experiencia, yo saqué mis mejores escritos, mis mejores poemas, mis mejores canciones, porque de tu experiencia, por más amarga que para ti pueda ser, si tú la has manejado en la presencia del Señor, que es donde tienes que ir, por más que tú sientas que has perdido, estás ganando. Porque tu corazón se acercó al corazón de Dios. Yo aprendí a conocer a Dios ese día de una manera muy distinta. No, ese día no. Me había dado cuenta que en todo ese tiempo lo estaba conociendo de una manera distinta, pero mis ojos no lo habían podido ser capaz de ver porque yo estaba ensimismada en mi dolor. Pero ese día, cuando Dios me habló con esa voz, wow, yo recuerdo que yo comencé a coger lápiz y papel, lápiz y papel, lápiz y papel. Para ese tiempo mami tenía un piano en la casa y yo cogí y empecé a sacar tonos de lo que escribía en el piano. Ella velándome que no le fuera a dañar el piano, ella es muy de esto con sus cosas. Así es mi mami, qué linda. Así que, ¿a dónde yo quiero llegar? Así como el salmista en el Salmo 63 que dijo, y lo repito nuevamente, oh Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Le está diciendo que en el panorama que es prácticamente imposible que él vea la gloria de Dios, en donde le está declarando que él va a ver la gloria de Dios, porque dice, si fui capaz de mirarte en el santuario, también voy a ser capaz de verte en este desierto. Amén. Volviendo a los tóxicos, Dios nos va a enseñar a través de la oración, no solo acercar nuestro corazón al de Él, sino aprender a amar a la gente viéndola como Él la ve, no justificándola. Dios nos enseña que también hay momentos que hay que saber establecer límites. El verdadero amor también sabe decir que no, no siempre dice que sí. Eso de un amor abnegado, 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 no. Dios mismo nos enseña a tener límites, porque Él mismo nos enseñó, Él mismo los puso. Él mismo decía, no, no voy a sanar a nadie ahora, voy al Padre. Era el momento de ir al Padre. Él tenía un momento para todo y ponía sus límites cuando tenía que ponerlos. Pero también nos enseñó a amar hasta las últimas consecuencias, independientemente cuál sea el resultado de ese amor. Nosotros no nos compete eso. Dios nos mandó a amar y a sembrar. Amar y a sembrar. Hay gente que yo escucho que dice, ay, que yo no sé si es buena tierra. Bueno, pero como no sabes si es buena tierra, tú siembra, olvídate de los demás. Si es buena tierra o no, te vas a enterar en el camino, pero Dios no te mandó a juzgar si es buena o mala tierra. Dios te mandó a decir siembra. Pero
para poder nosotros relacionarnos. Incluso, hermanos, no hay ningún lugar donde mejor podamos ir, donde jamás vamos a ser juzgados, confrontados sí, pero juzgados no, que la presencia del Señor. A la presencia del Señor no se le tiene miedo, porque no hay nadie más íntimo para nosotros que Él. O se supone que no haya nadie más íntimo para nosotros que Él. Cuando nosotros comencemos a utilizar la oración como una herramienta para amar, más que para obtener cosas, más que para pedir, muchas cosas van a comenzar a cambiar. Porque entonces vamos a ir con la actitud correcta en el momento de oración. Y todo eso que llevamos pidiendo y que está aguantado, sabidos, por tanto tiempo, yo les aseguro que se va a comenzar a desatar en el nombre de Jesús. Y ya cerrando esta palabra, iba a leer un salmo más, pero lo buscan, no lo voy a leer porque el tiempo avanza. Pero también había anotado Salmo 139 del 23 al 24 y el Getsemaní, que iba a hacer referencia a él, pero lo voy a dejar ahí. Salmo 63, Mateo 26 del 36 al 46 y Salmo 139 del 23 al 24. Así que termino con esta palabra para hacer un paréntesis que no tiene que ver con el mensaje. Quiero hacerme eco de las palabras del pastor en algo que él dijo mientras estábamos en la intercesión. Hermanos, nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos convirtamos en la iglesia primitiva de los hechos. Y le estamos pidiendo al Señor por un gran avivamiento. Y sí se acerca un mover de liberación muy fuerte. Y qué bueno, gloria a Dios que es así. Porque si algo necesitamos es andar en libertad. Pero para eso tenemos que prepararnos. Y sobre todo, si en algo tenemos que prepararnos, es en amor. Es en amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así que hasta aquí mi parte. Dios les bendiga abundantemente. Señor, permítenos, Señor, que cuando vayamos a la oración podamos entender, Señor, que sobre todas las cosas tú anhelas que busquemos tu rostro. Más allá de lo que podamos obtener de ti o más allá de los resultados de esa oración, la oración nos confronta, nos limpia, nos purifica, nos sana, nos corta, Dios mío. La oración se trata sobre todo de una relación entre tú y nosotros. Es una conversación, una comunicación íntima, un contacto directo, Señor, que tú hiciste provisión desde el momento en que el velo fue rasgado. Pero aún así hubo hombres que aún estando en el tiempo antes de ti, como un Abraham, como un David, tuvieron la revelación de entender que la oración iba más allá de una plegaria. Y tú les diste a ellos la revelación, como la das a nosotros hoy, de que la oración nos acerca a ti y por consiguiente, Señor, va a traer a nosotros un mayor peso de gloria. Te damos gracias, Señor, porque nos das el regalo de la oración. Y yo te pido que tú sigas aumentando en nosotros el espíritu de oración, porque si bien es cierto que esta iglesia tiene un espíritu fuerte de oración, nos quedamos cortos, Señor. Definitivamente tú quieres mucho, pero mucho más de nosotros. Yo te pido todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, hermano.